Muy buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a nuestra emisión de Avia Yala Mundo, correspondiente a este jueves 17 de mayo de 2018. Como siempre, acompáñenos en los próximos 27 minutos con análisis y comentarios sobre algunos de los hechos internacionales más trascendentales de la jornada que ya casi concluye. Vámonos ya de inmediato a nuestro primer bloque, lo hacemos en Venezuela porque hoy ya ha comenzado el acto de la campaña electoral. Se ha inaugurado todo el proceso final de esta campaña electoral que llega a su fin, o sea, la campaña de cada uno de los candidatos llega precisamente a su fin hoy como preámbulo de esos comicios que van a tener lugar el próximo domingo 20 de mayo. Desde el pasado 22 de abril inició esta campaña allí en la República Bolivariana de Venezuela con vista a elegir al próximo presidente del país para el periodo desde 2019 hasta 2025, así como también a los consejos legislativos regionales. Están convocados más de 20 millones de ciudadanos venezolanos a participar en estos comicios electorales y estarán habilitados más de 14.000 centros de votación. Este jueves ya se declara el silencio electoral, por tanto, todos los candidatos que están aspirando a llegar al Palacio de Miraflores concluirán sus campañas. Tanto el actual presidente y aspirante a la reelección Nicolás Maduro, que lo vieron ahí en sus pantallas, como Henry Falcón, acá lo tienen, es el otro candidato, principal candidato de la oposición al actual mandatario Nicolás Maduro. También estarán incluidos Javier Bertucci y Reinaldo Quijada. Hay que destacar que el quinto candidato que inicialmente acá tienen a Bertucci, después van a ver también a Quijada ahí en sus pantallas. Les decía que el quinto candidato que inicialmente se había presentado y había sido aprobado por el organismo electoral venezolano para estas presidenciales renunció por iniciativa propia, así lo ha oficializado el Consejo Nacional Electoral, por lo cual los votos que se emitan en la tarjeta de Rati serán considerados nulos. A estas elecciones presidenciales se presentan dos corrientes que miden sus fuerzas en estos comicios. La derecha, apoyada por Estados Unidos y sus aliados, así como la izquierda, vista como la esperanza de millones de personas que aspiran a un mundo mejor. Numerosos medios de prensa cubren ya el proceso electoral más transparente y auditado del mundo. Recordemos que más de 20 procesos electorales se han efectuado en la República Bolivariana de Venezuela en lo que va de siglo y todos han sido auditados con resultados reconocidos por diferentes instituciones y organizaciones internacionales. Aunque hay que destacar que a su vez también es el proceso electoral más atacado por lo que implican sus resultados para toda América Latina. Acá tienen a Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien ya ha confirmado junto a sus compañeros rectores de este organismo electoral venezolano que están presentes más de 100 observadores de los 5 continentes ahí en Venezuela. Tania de Amelio, Socorro Hernández, que ya la están viendo ahora en sus pantallas, así como Sandra Oblita, las rectoras que acompañan a Tibisay Lucena en el Consejo Nacional Electoral, han estado explicando que ya hay representantes de China, de Rusia, de Japón, incluso de Estados Unidos, también de Cuba, de Siria y otras naciones árabes, también de países africanos y, por supuesto, hay representantes de países que son europeos, a pesar de que la Unión Europea es un activo atacante de Venezuela, al igual que el llamado Grupo de Lima. Incluso la Unión Europea se ha opuesto a que una comisión como tal, de manera oficial, de la propia entidad europea participe como observador en estos comicios, pues siguen atacando a la nación bolivariana y en particular desconociendo de antemano el hecho de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y su Asamblea Nacional Constituyente hayan convocado a estas elecciones presidenciales para este 20 de mayo. Vamos a seguir en Venezuela. ¿Por qué? Porque durante esta jornada también se han conocido de elementos que siguen
atacando la realización de estos comicios presidenciales y también legislativos regionales en la República Bolivariana de Venezuela. Hay que destacar, aquí tienen al presidente estadounidense Donald Trump, uno de los principales instigadores contra la situación actual en Venezuela y sobre todo uno de los que más ha llamado a desconocer precisamente los resultados electorales en Venezuela. Junto a este senador estadounidense Marco Rubio, vieron ante al vicepresidente Mike Pence, son varios de los que han estado convocando a no reconocer a los resultados que se produzcan allí en Venezuela y sobre todo a tratar de seguir hostigando mediante la injerencia en los asuntos internos de la nación venezolana. Hay que destacar que les han secundado a estos personajes de la política estadounidense los representantes de las naciones que integran el llamado Grupo de Lima, los gobiernos de la derecha latinoamericana como Argentina, acá tienen precisamente a Mauricio Macri, Perú, Chile, Colombia, algunos otros que han estado instigando a también y respetar las elecciones en Venezuela. Prueba de ello es que se ha sumado también el gobierno de Canadá, que denegó la autorización para la instalación de mesas electorales en la embajada y los consulados de Venezuela en las ciudades de Ottawa, Vancouver, Toronto y Montreal para estas elecciones del próximo domingo. Vieron también ahí a Michel Temer, que también ha tenido manifestaciones injerencistas contra la proceso electoral venezolano. Y bueno, vieron también al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que ya han también aprobado, como les decía, denegar la autorización de la instalación de estas mesas electorales en la embajada de Venezuela ante el Estado canadiense en Ottawa, la capital, y también en los consulados que están ubicados en las ciudades de Vancouver, Toronto y Montreal. Igualmente, un presunto motín dirigido por un grupo de políticos de la derecha que están presos por violaciones contra las leyes venezolanas en la sede del SEBIN en Caracas involucró a cadenas de medios privados como CNN, Telemundo, El País, el Diario Español, que lógicamente no puede faltar en todas estas campañas mediáticas contra el gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, así como amenazas públicas que fueron hechas por la propia Embajada de los Estados Unidos en Venezuela contra el Estado venezolano. Agreguemos ahora también al gobierno que encabeza este señor que ustedes tienen ya en sus pantallas, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, pues en una desfachatada intervención que realizó en una conferencia empresarial efectuada en Hungría, la nación europea, pues el presidente Juan Manuel Santos, no conforme con seguir subastando las riquezas de Colombia, ofreció también a los empresarios europeos a invertir en Venezuela como un lugar que, según él, pronto será de un enorme impulso para Colombia, porque habrá un cambio allí en Venezuela y por tanto también Colombia se podría beneficiar con dicho cambio. Por supuesto que más que una predicción, fue como una confesión de que su gobierno, el gobierno colombiano, forma parte de los intentos sistemáticos para legitimar la injerencia extranjera en Venezuela, en la cual participa la señora canciller María Ángela Holguín, la tienen acá en sus pantallas, que por supuesto acompaña a Juan Manuel Santos en toda esta política que lleva de injerencia contra el Estado venezolano. El gobierno colombiano ha desatado narrativas y operaciones tendientes a generar falsos positivos, por cierto, falsos positivos, un término tristemente colombiano, así como operaciones de banderas falsas con la intención de derrocar a la revolución bolivariana. Los analistas advierten que en esta ocasión la representación consular de Colombia allí en Venezuela, específicamente en Caracas y también en otras ciudades donde tienen representaciones, van a ser las que van a servir de primer punto para mantener en Venezuela o a la nación venezolana en las primeras páginas internacionales, creando condiciones necesarias para desconocer las elecciones y los resultados que de ella emanen el próximo domingo 20 de mayo. Esta es la situación en la que se encuentra lo más actual en torno a
la realización de estos próximos comicios presidenciales y también legislativos regionales en la República Bolivariana de Venezuela. De acá al domingo y durante toda la jornada del domingo, Avia Yala Mundo estará pendiente de todo lo concerniente a lo que ocurra allí en el territorio venezolano y se los traeremos acá en nuestros espacios informativos. Vamos ahora a nuestra primera pausa. En segundos estamos de vuelta. Listos ya para nuestro segundo bloque, vamos a desarrollarlo en Colombia, porque como pueden ver, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y toda la derecha colombiana está muy ocupada en los asuntos que tienen que ver con Venezuela, pero no, al parecer, en los que tienen que ver con la situación interna de esa nación suramericana. ¿Por qué les digo? Pues bien, el miembro del Consejo Político Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Común, Iván Márquez, ha declarado que si el ex guerrillero Jesús Santrich, aquí tienen a Santrich precisamente y a su lado detrás está Iván Márquez, muere, el proceso de paz en Colombia se acaba. ¿Por qué Márquez ha advertido sobre si Santrich muere? Pues resulta que está criticando la grave situación en la que se encuentra Santrich, quien permanece en huelga de hambre total tras ser hecho preso por la Fiscalía colombiana para cumplir con una petición que le hiciera la justicia estadounidense, que está acusando a Santrich de supuesto delito de narcotráfico y que incluso está pidiendo su extradición a Estados Unidos. Iván Márquez denunció también que toda esta trama sobre supuesto contrabando de cocaína es un montaje que involucra a los sectores extremistas que en Colombia no desean siga adelante la implementación del acuerdo de paz alcanzado en La Habana en el año 2015. Acuerdos que se logró precisamente entre una delegación de la ex guerrilla, esa delegación la encabezaba precisamente Iván Márquez, en esos diálogos con la representación del gobierno que estaba encabezada por Humberto de la Calle, actualmente candidato a las elecciones presidenciales que próximamente también tendrán lugar allí en la República de Colombia. Vamos a ver exactamente cómo Iván Márquez hizo toda esta declaración y denuncia y en torno a qué se ha referido el líder del nuevo partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Escuchemos. En medio de un evento de protesta acompañado por más de 1000 campesinos del Huila, Caquetá, Putumayo y la región del Pato, Iván Márquez exigió la liberación de Santrich y lanzó una grave advertencia. Porque un desenlace fatal de su situación, Dios no lo quiera, sería también la muerte del proceso de paz. Reconoce a Santrich como su compañero de revolución y de paz y por eso le pide que termine su huelga de hambre. Haga un alto a la huelga de hambre que tiene, porque lo queremos vivo, como lo hemos dicho hoy, vivo para que viva también el proceso de paz. Insistió en que la acusación de pretender enviar coca a los Estados Unidos es falsa. Un montaje judicial cuya responsabilidad directa es del fiscal general de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez, y de la DEA de los Estados Unidos. Sobre la curul en el Congreso manifestó que si hay garantías jurídicas la asumirá, de lo contrario permanecerá en Miravalles. Como pueden ver, además de advertir sobre la grave situación de salud que está atravesando Jesús Santrich, no obstante confía en que pueda mejorarse porque lo necesitamos vivo. Así lo precisó Iván Márquez durante esta declaración hecha desde donde se encuentra allá en el Caquetá, en el sur de Colombia, y sobre todo reiterando la necesidad de que se mantengan en pie esos acuerdos de paz alcanzados en el año 2015 entre el gobierno encabezado por el propio presidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Hechos que incluso, como les decía, el que entonces fungió como jefe de esa delegación del gobierno, Humberto de la Calle, que actualmente es candidato dentro de la campaña para las próximas presidenciales en Colombia, también ha criticado que sectores de la extrema derecha colombiana estén instigando y, por supuesto, desarrollando campañas para retrotraer a la situación antigua que vivía el país de violencia y, sobre todo, tratar de que no avancen todos los puntos incluidos dentro de este acuerdo de paz. Recordemos que también el gobierno se encuentra ahora en diálogos con la otra guerrilla histórica de esa nación, el Ejército de Liberación Nacional, y que precisamente los diálogos se han trasladado de Ecuador hacia La Habana, se ha retomado en la capital cubana, y que es un proceso que todas las partes y sectores de la sociedad colombiana que aspiran a vivir en paz están apoyando y respaldando para lograr definitivamente la concordia en toda la nación colombiana. Lamentablemente, como les decíamos, los sectores de la extrema derecha colombiana y tampoco el gobierno está totalmente apoyando esto que está reclamando Iván Márquez, el miembro del Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, para que cesen todos los hostigamientos contra sus integrantes y en particular, en este caso, sobre Jesús Santrich, que supuestamente está acusado de narcotráfico por las autoridades de la justicia estadounidense, que Iván Márquez ha denunciado como un montaje para atentar contra esos acuerdos de paz. Vamos ahora a nuestra segunda pausa. Al regreso estaremos con más de la actualidad internacional. Listos ya para nuestro bloque de cierre. Vamos ahora a ver qué sucede más allá de nuestro subcontinente latinoamericano. Iniciamos en España porque durante esta jornada el independentista Quim Torra ha jurado como nuevo presidente del gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña. Se ha convertido en el nuevo presidente de la comunidad autonómica de la nación ibérica, que es conocida como la Generalitat de Cataluña. Él ha asumido, sin hacer referencia alguna a la Constitución de España, ni siquiera tampoco al rey Felipe VI, y se ha limitado a prometer fidelidad al pueblo de Cataluña, un acto al que el gobierno ha rechazado asistir. Aquí ven a Torras, quien además porta, como muchos de los integrantes de ese Parlamento catalán, un lazo amarillo en solidaridad a todos los políticos catalanes que se encuentran presos o perseguidos por el gobierno español. El político catalán ha dicho que promete lealmente cumplir con las obligaciones, acá lo tienen, para el cargo de presidente de la Generalitat, que les decía es el gobierno autonómico de esa comunidad de Cataluña, y que a su vez ha jurado ante el secretario de la Generalitat, Víctor Culel, y también ante el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Torra, que promete materializar la República de Cataluña, reconoce a Carles Puigdemont como el presidente legítimo y asegura jugar un papel de mero custodio. Puigdemont, recordemos, se encuentra exiliado fuera de España. De hecho, ha ido hasta Berlín el propio Torra para allí encontrarse con Puigdemont, que les decía ha tenido que huir de la justicia española. El gobierno central español, encabezado por el presidente Mariano Rajoy, que ha evitado que Puigdemont o cualquier otro de los candidatos independentistas fuera investido para la presidencia catalana, ha querido reflejar su malestar con el formato del acto, negándose a asistir a esto que ven que estaba presidido por Roger Torrent, quien es el presidente del Parlamento de esa comunidad autónoma española. Y desde España nos vamos hasta Ucrania. Ya antes de finalizar nuestra emisión, vamos a destacar el hecho de que un tribunal de la ciudad ucraniana de Gerson, ubicada al sur de esa nación europea, sentenció al corresponsal jefe de la agencia de noticias rusa RIA Novosti allí en Ucrania,
se llama Kirill Vichinsky, a 2 meses de prisión sin fianza por cargos de alta traición. Así lo confirmó el abogado de Vichinsky, Andrei Domansky. Esta es la sede de la corresponsalía de la agencia RIA Novosti allí en Ucrania, y acá ven con el vestimenta a rayas por debajo del saco al periodista Vichinsky. Al lado estaba su abogado. Esta es su esposa, quienes han también estado declarando y denunciando esta persecución que ha recibido el periodista, quien fue detenido el martes últimos en Kiev, la capital ucraniana. Fue escoltado hasta Gerson, donde se le ha aplicado este juicio y se le ha condenado a 2 meses de prisión sin fianza y con la pena, por la causa de alta traición, porque también han incluido los tribunales de esa ciudad ucraniana de que Vichinsky ha apoyado a las autoproclamadas repúblicas autónomas de Donetsk y Lugansk, las repúblicas del este ucraniano que se oponen al gobierno actual en Kiev. El propio arrestado indica que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y que el único objetivo es desprestigiarlo. El Servicio de Seguridad de Ucrania realizó también registros en la oficina y también en las viviendas de varios de los periodistas que integran esa corresponsalía de la agencia de noticias rusa RIA Novosti allí en el territorio de Ucrania. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha calificado todas estas acciones como ilegales y arbitrarias. El arresto del corresponsal jefe de la agencia RIA Novosti allí en Ucrania ha reavivado la polémica en torno a la situación de la libertad de prensa en esa nación europea. La Cancillería rusa presentó notas de protesta ante Kiev por esta detención de Vichinsky y por las violaciones a los derechos humanos y profesionales del resto de los integrantes, del resto de los periodistas que integran esta corresponsalía de RIA Novosti allí en Ucrania. Por su parte, la directora del grupo Russia Today y editora en jefa de Razia Segodnia, un grupo que también incluye a RIA Novosti y a la agencia Sputnik, ella se llama Margarita Simonian, pues ha tildado las acusaciones en contra de este periodista de Vichinsky como inventadas y ha denunciado que el Servicio de Seguridad de Ucrania interroga a otros periodistas de la agencia, registra sus viviendas y viola sus derechos una y otra vez. Esto es lo que teníamos para esta emisión correspondiente a este jueves 17 de mayo de 2018. Recuerden que estamos siempre atentos a sus comentarios y sugerencias a través de nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com y que pueden seguirnos a través de las cuentas en Twitter @aviayalatvmundo y @jcaviayala. Como siempre, les esperamos mañana a las 21 horas aquí en Aviala Televisión. Muy buenas noches.